Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a continuar resolviendo problemas de campo eléctrico. En esta última parte del campo eléctrico vamos a tratar acerca de placas paralelas cargadas y para comenzar debemos leer el siguiente problema. Nos dice así, la intensidad del campo eléctrico entre dos placas paralelas con cargas opuestas es, ¿cómo es la intensidad del campo eléctrico en dos placas paralelas? Entonces, aquí tenemos varias alternativas. Para poder responder a qué alternativa es correcta, entonces vamos a hacer un recuento teórico. Tenemos dos superficies. La primera superficie va a ser una superficie infinita, vamos a decir así, infinita de cargas, cargas positivas. Y ya habíamos dicho en temas anteriores del campo eléctrico que si tú tienes cargas positivas, las líneas de campo siempre son salientes. Así que si estas líneas de campo, tanto para esta pequeña carga positiva, como también para la siguiente y para la siguiente, al momento de juntar varias cargas positivas, uno consecutivo del otro, las líneas de campo van a salir paralelas, van a salir en paralelo. Lo mismo ocurre para el caso negativo. Entonces, para el caso positivo, líneas paralelas. Para el caso negativo, también líneas paralelas. ¿Cuál es la diferencia? Como ya sabemos, este conjunto de cargas va a formar una carga total. Esa carga total le vamos a llamar Q, Q positivo, y aquí le vamos a llamar Q negativo. Ahora, la diferencia es la siguiente, que el campo aquí está saliendo de esta carga, de este conjunto de carga o de esta superficie plana, sale y mientras que aquí está ingresando. El campo se puede calcular así, como la densidad superficial dividido entre dos veces la permeabilidad, dos veces E sub cero. ¿Quién es este símbolo? Este símbolo debe ser igual a la carga en la placa dividido entre el área, todo el área de esta placa. Si lo dividimos la carga entre el área, entonces lo que nosotros vamos a tener es justamente esa densidad superficial, la densidad de la carga superficial, esto de aquí. Así que esta fórmula lo vamos a dejar por aquí. Ahora, ¿qué pasa para las cargas negativas? En las cargas negativas también vamos a tener el mismo área, pero la carga ahora va a ser negativa. El campo, ya sabemos, está ingresando hacia él. La intensidad del campo, esa intensidad del campo también tiene el mismo valor, la densidad dividido entre dos veces E sub cero. Ese campo va a ser constante siempre y cuando toda la placa es una placa infinita. O la otra es cuando nos encontremos a una distancia bastante pequeña de esta placa que tenemos aquí. Seguidamente, ahora, ¿qué sucede? Porque el problema no nos dice eso, nos dice así, placas paralelas. Entonces vamos a juntar esta placa positiva con esta placa negativa y los vamos a juntar a ellas. Al juntar las placas positivas con las placas negativas, vamos a tener aquí lo siguiente. Las placas positivas estarán por aquí, por la parte de la izquierda, y las placas negativas van a estar por la parte de la derecha. Entonces, negativas por aquí y positivas. Las líneas de campo, campo eléctrico, esas líneas de campo eléctrico van a tener la siguiente forma. Recuerda que las líneas van a salir desde el lado positivo y se van a dirigir hacia el lado negativo. Esta es la dirección de las líneas del campo. Y aquí también. Toda la línea del campo siempre son líneas paralelas y esas líneas paralelas van a salir del positivo y se dirigen hacia el negativo. Ahora sí, teniendo en consideración eso, entonces sabemos de que del positivo salía un campo, que le llamamos campo uno, y del negativo también llegaba hacia él un campo 2. Entonces, el campo uno señala el campo del color azul, va a señalar hacia la derecha, y el campo de color rojo va a señalar hacia la izquierda. Bueno, el campo de color azul señala hacia la derecha y el campo de color rojo también debe señalar hacia la derecha. Eso quiere decir de que los campos, como son dos flechas que apuntan en el mismo sentido, entonces esos campos se deben de sumar.
Y al sumarlos, nosotros vamos a tener en consideración la siguiente imagen. Vamos a ver de que la suma de ellos dos es la suma de esos dos valores. Pero no te olvides de que aquí el campo es paralelo. Paralelo, ¿sí? Tenemos un campo que es paralelo por aquí y la suma nos va a salir lo siguiente. La suma sería el campo total debe ser igual a ρ sobre 2 veces E sub 0 más ρ sobre 2 veces E sub 0. Así que este campo total nos debe de salir igual a la densidad superficial, la densidad de carga superficial sobre E sub 0. Esto sería el valor del campo que hay dentro de estas dos placas. Y ese valor del campo tiene que ser constante. Va a ser constante. Entonces, entre dos placas paralelas, cuando las placas son infinitas, entonces aquí nosotros vamos a tener de que esas dos placas deben ser, si esas dos placas son paralelas y son infinitas, el campo en su interior debe ser constante. Eso sería la respuesta que nosotros tenemos en el caso de nuestra teoría. Entonces, la clave para este problema debe ser la A. Debe tener el mismo, la intensidad debe ser el mismo dentro de todas las placas. Eso quiere decir de que si en este punto su intensidad vale 100, aquí también vale 100, aquí también vale 100. Su intensidad del campo eléctrico no puede cambiar. En cualquier punto en su interior debe tener la misma intensidad. Ahora, ya sabemos entonces que entre dos placas paralelas esto se debe cumplir. Vamos al siguiente problema. El problema dice lo siguiente. ¿Cuál, cuál debe ser la aceleración de un electrón? ¿Cuál debe ser la aceleración de un electrón de carga eléctrica E y masa m en un campo eléctrico uniforme de, de intensidad E? Entonces, ¿qué debemos recordar? Lo que hemos hablado en la clase, en la pregunta anterior. Siempre que nosotros tengamos una placa paralela, dos placas paralelas donde una es positiva y la otra es negativa, el campo en su interior debe ser uniforme. Eso quiere decir de que en cualquier punto dentro de este campo, o si yo analizo esta pequeña región, en esta pequeña región, cualquier punto debe tener la misma intensidad. Si la intensidad del campo vale E, aquí también en cualquier punto debe ser E. ¿Qué sucede si nosotros dentro de este campo uniforme colocamos una carga? Una carga que sea un electrón. Recuerda de que el electrón es una carga negativa, así que vamos a ver qué sucede si es que colocamos cargas dentro de él. Veamos. En esta imagen que estoy colocando estamos viendo dos situaciones. Por favor, hay que tomar mucha atención en lo que va a ocurrir aquí. Cuando tú tienes dos placas paralelas, ya sabes que en su interior hay un campo uniforme. Pero ahora, por este lugar, voy a colocar una carga positiva. Si tú colocas una carga positiva dentro de un campo uniforme, esta carga va a sufrir una fuerza. Experimentalmente se encontró eso. Va a sufrir una fuerza eléctrica que lo va a llevar en la misma dirección del campo. Si el campo va hacia la derecha, la fuerza eléctrica también va hacia a la derecha. ¿Cómo calculamos esa fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica debe ser el producto de la carga multiplicado por el campo, por la intensidad del campo. Si multiplicas ellos dos, ya tienes la fuerza con que esta carga está siendo movida hacia la derecha. Pero si colocamos una carga negativa en esa misma región, la carga negativa va a sufrir una fuerza pero contraria al campo. Si el campo va hacia la derecha, la fuerza debe ir hacia la izquierda. Y esta fuerza también lo calculamos de la misma forma. Su intensidad o la magnitud de esa fuerza es la carga multiplicado por el campo. Entonces, vamos a considerar este segundo caso, porque el que tenemos aquí es a un electrón. Entonces, vamos a decir así, que la carga, que esta carga debe ser la carga de un electrón. Y ese electrón tiene una carga de menos E, o bien menos E. Y como hay una fuerza, ahora sí, si hay fuerza, hay segunda ley de Newton.
La segunda ley de Newton te dice lo siguiente. Segunda ley, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, aquí colocamos fuerza es igual a la masa de ese electrón por su aceleración. Como la fuerza va hacia la izquierda, entonces vamos a colocar que el valor de esa fuerza, bueno, la fuerza hacia la izquierda tiene un valor de carga por E. Ese es su valor. Entonces, aquí nosotros vamos a considerar eso. Esta fuerza es la carga por el campo. Esto es igual a la masa por la aceleración. Y ya está el problema desarrollado. Lo único que tenemos que hacer es terminar este problema donde la carga, vamos a tomar su valor, solamente su valor. La carga debe ser E multiplicado por la intensidad del campo es igual a M por A. Pasamos a dividir y tendríamos esto. E minúscula por E mayúscula debe ser igual a la aceleración. ¿Listo? Esto sería la respuesta. La respuesta para este problema sería que la aceleración que se produce hacia la izquierda debe ser igual al producto de la carga por el campo, o la intensidad del campo, dividido entre la masa. Y esta sería la respuesta, la C. Este problema nos menciona lo siguiente. El siguiente diagrama muestra dos placas paralelas cargadas. Tenemos una placa X, tenemos una placa Y que están cargadas. La X cargada positivamente y la Y cargada negativamente. En el vacío, X tiene una carga positiva y Y tiene una carga negativa. La distancia entre ambos vale D. Seguidamente nos dice lo siguiente. La magnitud de la carga, entonces la magnitud de la carga en cada placa es la misma. Y ahora sí, comenzamos. Para esta parte vamos rápidamente a dar una interpretación de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos una placa donde la magnitud de esta carga vale Q, mientras que la otra, que lo voy a pintar de color naranjita aquí, listo. Esta placa que está cargado negativamente, él tiene una carga de menos Q. Entonces, entre ellas debe haber un campo. Ya ustedes saben, del primer problema que hemos hablado, el campo siempre va desde la placa positiva hacia la placa negativa. Esta es la dirección del campo. Entonces, aquí tenemos cómo el campo va a estar, cómo el campo se va a dibujar entre estas dos placas. Ahora, además de eso, nos dicen de que hay una distancia D. Luego, nos dice una partícula con carga positiva. Entonces, aquí vamos a colocar una partícula con carga positiva. Se acelera, se acelera a partir del reposo en la placa X. En otras palabras, lo que nosotros vamos a agarrar y vamos a colocar aquí una pequeña carga positiva, pero aquí, en la placa X. Ahora, su velocidad de inicio de él vale cero. No tiene velocidad, así que su velocidad de inicio vale cero y a partir de ahí va a comenzar a moverse. Y ya sabemos por qué se va a mover. Si es una carga positiva, la carga positiva se tiene que mover por efecto de la fuerza. Aquí hay una fuerza eléctrica. Entonces aquí voy a colocar carga positiva y ella se va a estar moviendo por efecto de la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica lo debe estar llevando hacia la derecha. Entonces debemos dibujar. Si el campo va hacia la derecha, la fuerza eléctrica también debe ir hacia la derecha. Y en el problema anterior ya hemos dicho de que esta fuerza eléctrica lo podemos calcular como el producto de la carga multiplicado por la intensidad del campo. Si el campo vale E, entonces aquí lo multiplicamos la carga por E. Esto es un recuento de lo que nosotros ya debemos saber para poder desarrollar este problema. Ahora, ¿qué es lo que nos menciona el problema? Que él nos dice así, esta carga va a moverse de la placa X y va rumbo a la placa Y. Y llega aquí a Y con una energía cinética. Él va a llegar con una energía cinética de K. Entonces vamos a decir aquí, energía cinética K, igual a K. Ahora nos dicen,
¿Cuál de las siguientes expresiones muestra correctamente la magnitud del campo entre estas dos placas? Lo que nosotros conocemos es que su velocidad al inicio vale cero, y si su velocidad de inicio vale cero, entonces su energía cinética al inicio también debe ser cero. Así que en vez de colocar así, colocamos que su energía cinética al inicio debe ser cero, porque no tiene velocidad. Ahora, ¿qué debo hacer para responder esta pregunta en 90 segundos? Entonces, luego de que he hecho todo este análisis, lo que tú debes saber es relacionar fuerza con distancia y también energía cinética. Y para eso, esto ya te habrá hecho recordar la relación del trabajo con la energía. Relación del trabajo con la energía cinética. ¿Qué es lo que nos dice eso? El trabajo generado por una fuerza, por un conjunto de fuerzas, porque no solamente es uno, el trabajo neto sobre esta carga debe haber producido un cambio en la energía cinética. Y a la energía cinética le vamos a llamar así, con K. El triangulito, no te olvides, es cambio, cambio de energía cinética. Y ahora sí, ¿cómo calculamos el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia. Colocamos aquí F por D, fuerza por distancia. ¿Cómo calculamos el cambio de la energía cinética? Eso de aquí es sencillo, porque el cambio de la energía cinética es energía cinética al final menos energía cinética al inicio. Así calculamos el cambio. Ahora, bien, vamos a la siguiente fase. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué fuerzas están influenciando sobre esta carga? La única fuerza que está influenciando es la fuerza eléctrica. Y como tal, si es la única que está influenciando, esto debe ser la carga multiplicado por el campo, por la intensidad del campo. Y a eso lo debemos multiplicar por toda la distancia que se ha movido la carga, que es desde la placa X hasta la placa Y, que su distancia no es nada menos que D. Y esto debe ser igual. Energía cinética al final. El dato del problema nos dice que la energía cinética aquí, cuando él llega al final para chocar con esta placa Y, vale K. Así que colocamos esto K. Energía cinética al inicio. No tenemos energía cinética al inicio, y así con esto, chicos, ya ustedes han podido ver que este problema no estaba nada difícil. Solamente ahora nos queda despejar. D lo tenemos que despejar, Q también, porque necesitamos encontrar a la intensidad del campo eléctrico. Y esto es, y está, lo paso a dividir, y creo que aquí es donde más me voy a demorar. Y listo. La respuesta, la clave para este problema, debe ser la A. Que tengan un buen día, chicos del bachillerato. No se olviden enviarme las dificultades que ustedes tengan, coméntenlo, y también nos estamos viendo en una otra oportunidad.